Bien, seguimos viendo la división algebraica, la división entre polinomios. La división entre polinomios. Quedó pendiente el teorema del resto. Empezamos justamente con esto. El teorema del resto. ¿Listo? A ver. El teorema, entonces, del resto. Básicamente, se va a utilizar, se usará para calcular el resto de una división, sin efectuar la división. Es para encontrar el resto de la división, pero sin necesidad de efectuar la división. O sea, nos va a ahorrar, nos va a evitar el proceso de efectuar la división. Esa es la ventaja de este método. Nos ahorra el procedimiento de efectuar la división. Se usará para divisores lineales. Para divisores lineales. Es decir, cuando el divisor tenga la forma AX más B. ¿Qué es lo que se hace? El procedimiento es bastante sencillo. Es muy sencillo el procedimiento para encontrar esto que se llama el residuo de una división. Si yo tengo entonces, la siguiente división, tengo el dividendo, lo divido entre el divisor que necesariamente tiene que ser lineal, sí o sí lineal. Esta división arroja un cociente y tiene un cierto residuo. ¿Ok? Ese es el esquema clásico de una división ordinaria. Ahora, yo quiero hallar el residuo de esta división. Entonces, como primer paso, el divisor lo vas a igualar a 0. El divisor lo vas a igualar a 0. Como segundo paso, vas a despejar el valor de X. Paso 2, despejamos X. Y si lo despejamos sería menos B sobre A, despejando X. Una vez que despejamos, como paso número 3, vas a evaluar en el dividendo este valor de X. En el dividendo, evalúo cuando X sea menos B sobre A. Evalúo en el dividendo y eso que te va a salir resultará ser justamente lo que buscamos. El resto. Nada más. Eso es entonces el sencillo teorema del resto. Divisor lineal, grado 1, se iguala a 0. Se despeja el valor de X y ese valor de X se reemplaza en el dividendo.
y ese valor de X se reemplaza en el dividendo. Lo que resulte de ese reemplazo será automáticamente el resto de la división que estamos queriendo encontrar. A ver, un ejemplo. Veamos entonces los ejemplos al respecto. Un ratito, vamos a buscar por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Un ratito. A ver. División algebraica 1. A ver, continuando con el material de ayer, continuando con el material que hicimos ayer, por si acaso, el de ayer, vamos a ver ahora lo que estoy explicando, que es justamente el primer resto. La 8, en la 8, del material de ayer, calcular el resto, que es el problema 8, de la siguiente división. La división es 5x elevado a la 2017 más 625 por x elevado a la 2014 más 25 por x elevado a la quinta más 125 por x a la cuarta, finalmente más 7. Y todo esto lo vamos a dividir pregunta 8, entre x más 5. Y todo esto se divide entre x más 5. Listo. Esa es entonces la primera pregunta que vamos a resolver. Ahora, si me piden el resto, para hallar un resto de una división, tengo dos pasos. O efectúo la división o le aplico el teorema del resto. Obviamente, efectuar esta división sería mediante Ruffini. Para efectuar la división sería aplicar Ruffini. Pero te imaginas tener que completar, mira los exponentes de X, 2017, 2014, y luego se va a 5 hasta 4. Para hacer Ruffini, deberíamos de completar con puros ceros. Y habría, sí o no, un montón de ceros que completar. Por lo tanto, efectuar la división creo que sería demasiado engorroso. Sería muy, muy trabajoso. Entonces pensamos, por esa razón, en este método. Vamos a aplicar el teorema del resto. Para eso, el divisor se iguala a 0 y despejamos x. X debería salir menos 5. ¿Y eso dónde lo reemplazo? En el dividendo. Evalúo el dividendo cuando x sea menos 5. Menos 5 elevado a la 2017. Como es impar, sería negativo. Sería 5 a la 2017 negativo, que es exponente impar. Más 625 es 5 a la cuarta. Negativo a exponente par se hace positivo. 5 a la 2014. Más 25 es 5 al cuadrado. Multiplicado por menos 5 a la quinta, sería menos 5 elevado a la quinta. ¿No? Así quedaría negativo, queda como negativo. Queda menos 5 a la quinta. Más 125, que es 5 al cubo, por menos 5 a la cuarta, que queda como 5 a la cuarta positivo. Finalmente más 7. ¿Listo? Como ves, solamente estoy evaluando en el dividendo, nada más. Solo estoy evaluando en el dividendo cuando x es igual a menos 5. Y ahora sí, operamos. El valor del dividendo cuando x es menos 5
Acá sería menos 5 a la 2018 más 5 a la 2018 menos 5 a la 7 más 5 a la 7 más 7. Se cancelan estos dos, se cancelan estos dos. El dividendo para x igual a menos 5 es igual a 7. ¿Y esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser el resto de la división. Entonces, pregunta número 8, la respuesta debería ser 7. Pregunta número 8, la respuesta debería ser 7 y por eso la clave sería enano. Y por eso la clave sería enano. ¿Se entiende o no se entiende la utilidad de este teorema del resto? Coméntame. ¿Se entiende o no se entiende? Hello. ¿No hay nadie? Ok, jóvenes, ok, correcto. Muy bien. Bien, para la pregunta número 9, dice en la siguiente división, el residuo es de la forma mx más n. Se pide calcular el valor de este residuo evaluado en 5m más 2n. Me están pidiendo que evalúe el residuo para este valor, 5m más 2n, sabiendo que la división que generó ese residuo, es la división siguiente. 3x a la 21 más 5x a la 12 más 2x a la cuarta más 11 entre x a la cuarta más 1. El residuo de esta división es esto. Y te piden que evalúes R para este valor 5m más 2. Bien. ¿Qué es lo que se hace? Encontremos el residuo de esta división para poder evaluar. Pues, o sea, necesito el residuo. ¿Para qué? Para evaluar, pues. ¿De qué depende R? Depende de M y de N. Entonces, hay que hallar M y hay que hallar N. Para hallar el residuo de esta división, ¿te imaginas? A simple vista, dividir esto sería trabajoso. Esto lo tendría que dividir mediante Horner. El divisor es de cuarto grado. Entonces, efectuar Horner igual sería una chambaza, ¿no? Porque habría que completar muchos ceros. Habría que agregar demasiados ceros. Entonces, creo que está evidente que dividir por Horner no conviene. No conviene dividir por Horner. Oye, pero si yo quiero el residuo, ¿por qué no aplico de frente el teorema del resto? Porque el divisor no es lineal. El teorema del resto se aplica siempre y cuando el divisor sea lineal. Y así como está, no es lineal. Pero ya lo pusieron por ahí, podemos hacer ciertos cambios de variable de tal manera que volvamos al divisor lineal, ¿sí o no? Claro, esa es la idea. Podemos hacer un cambio de variable de tal manera que en nuestra nueva división el divisor sí sea lineal. Entonces, ¿qué cambio debo hacer? ¿Cuál es el cambio que debo hacer para que nuestro divisor sea lineal? ¿Cuál es el cambio que debo hacer? ¿Qué debo de cambiar para que el divisor de esta división sí sea lineal? Juan. Exacto, Giancarlo. Exacto. Así es. Hay que hacer un cambio. Ese cambio, para que el divisor sea lineal, ese cambio va a ser por x a la cuarta. X a la cuarta, a esto le llamaremos una variable. Repito, ¿para qué?
para que nuestro divisor sea lineal. Profe, ¿y cómo sería el x a la 12? ¿Y el x a la 12 quién sería entonces? El x a la 12 obviamente se obtiene elevando al cubo, ¿no? Elevándolo al cubo, obtendríamos el x a la 12. Ya tengo x a la 12. Profe, ¿y el x a la 21? 21 no es múltiplo de 4, profe. El 21 no es múltiplo de 4. ¿Cómo haríamos con el x a la 21? O sea, ¿cómo le hago el cambio al x a la 21 si no es múltiplo de 4? Aquí sale al toque, ¿no? Porque es al cubo, múltiplo de 4. ¿Y cómo sería el x a la 21? ¿Cómo represento el x a la 21? A la quinta por x. Exacto. Exacto. X a la 20 por x. Siempre buscando el múltiplo de 4. Buscando el múltiplo de 4. X a la 21 efectivamente es x a la 20 por x. X a la 20 por x. ¿Quién sería x a la 20? Lo elevo a la quinta. A la quinta por x. Esto elevado a la quinta, x a la 20 por x, x a la 21. Ya está. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a reemplazar. Ahora sí. Vamos a reemplazar. A ver. Vamos a reemplazar. ¿Cómo queda la división? Reemplazando el x a la 21, el x a la 21, el 3x a la 21, acá está, sería 3 veces a la quinta por x. Esto es x a la 21, 3x a la 21, más 5 veces x a la 12, que vendría a ser a cubo, más 2x a la cuarta, que vendría a ser 2 veces a, más el 11, entre a más 1. Entre a más 1. Y ahora sí, pues, ahora sí. En esta división, el divisor ya es lineal. En esta nueva división, el divisor ya es lineal. Conclusión, entonces, hemos dicho, el teorema del resto solo se aplica cuando el divisor es lineal. Lo que implica que si el divisor no fuese lineal, no se puede aplicar el método del teorema del resto. Si el divisor no es lineal, mediante artificios podremos conseguir que se vuelva lineal y aplicar de esa forma el teorema del resto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, el teorema del resto solo se puede aplicar para divisores lineales, cuando son divisores lineales. Pero si los divisores no son lineales, mediante artificios, en este caso cambios de variable, podremos lograr que la división se convierta en una división con divisor lineal y de esa manera aplicar el teorema del resto. Ahora sí, aplicamos el teorema del resto. A ver, el divisor lo igualamos a 0. O sea que el valor de A va a ser menos 1. El valor de A sería menos 1. Eso, ¿dónde lo evalúo? En el dividendo. Evalúo en el dividendo cuando A sea menos 1. Menos 1 a la quinta sería menos 1. Quedaría menos 3x. Quedaría menos 3x. Menos 1 al cubo por 5 quedaría menos 5. Menos 1 por 2 quedaría menos 2. Y todavía más 11. Evaluando el dividendo cuando A es menos 1, me queda entonces menos 3 veces X, 11 menos 7 más 4. ¿Y esto qué vendría a ser? El residuo. Eso vendría a ser el residuo de la división. El residuo de esta división es menos 3X más 4.
Este es el residuo de la división. Menos 3x más 4. Según el problema, este residuo, según el problema, es m por x más n, según el problema. Ya, pues comparamos entonces. Si hacemos la comparación, el valor de m debería ser menos 3 y el valor de n debería ser 4. Comparando. M vale menos 3 y n vale 4. Listo. ¿Qué me están pidiendo hallar? Me están pidiendo evaluar R de 5 veces M más 2 veces N. 5 veces M más 2N. ¿Cuánto es 5 veces M? 5 veces M más 2N. 5 veces M menos 15. Menos 15 más 8, menos 7. Menos 7. 5M menos 15. Menos 15 más 8, menos 7. RD menos 7. RD menos 7. ¿Qué sería? Menos 3 por menos 7 más 4. Y esto sale 25. Respuesta para el problema número 9 debería ser avión entonces. Coméntame. ¿Se entiende o no se entiende la explicación de este problema número 9? Comenta. Ya sabes, cualquier duda que tengas, por favor, haz la consulta correspondiente. Gerson, pregunta. Gerson, ¿ah? Tú sobre todo, Gerson. Harold, tú también, ¿ah? Tú también, Harold, no te hagas paltas. ¿Ah? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Todo bien? Muy bien, mi estimado Gerson. Correcto. Muy bien. Entonces, esta es la utilidad de este teorema del resto. Su utilidad, como ves, es simplemente evitar que efectúes la división. El teorema del resto es evitarnos la chamba de efectuar la división. Muy bien. Primera fotito del día. Martes 29 de junio. Se nos va el mes de junio. Muy bien, vamos a hacer una pregunta más de teorema del resto y me parece que tengo que hacer también divisibilidad. ¿Sí? Tengo que explicar también divisibilidad. A ver, para la pregunta número 11, para la pregunta 11, la 10 parecida, la 10 me parece bastante. Voy a hacer la 11. En la 11 nos piden justamente
calcular el resto de la siguiente división. Pregunta 11. Pregunta 11. La división que vamos a efectuar es la siguiente. Es x más 1 por x más 2 por x más 3 por x más 4 más x cuadrado más 6x más 1 todo al cuadrado más x más 1. Y esto lo voy a dividir entre x al cuadrado más 5x más 6 entre x al cuadrado, perdón, más 3. X al cuadrado más 5x más 3. Pregunta 1. X más 1 más 2. Sí, así es. Esa es la división. Muy bien. ¿Cómo encontramos el resto de esa división? Bueno, a simple vista no se puede aplicar el teorema del resto, ya que el divisor no es lineal. Pero podríamos hacer un cambio de variable para que nuestro divisor sea lineal. La pregunta es, ¿cuál sería ese cambio de variable? ¿A qué expresión le hago el cambio de variable para que el divisor sea lineal? Evidentemente, al x al cuadrado más 5x. Evidentemente, al x al cuadrado más 5. Este es el objetivo. Este es el objetivo. A él le voy a hacer el cambio para que el divisor sea lineal. Oye, pero ¿y arriba? Arriba no aparece x cuadrado más 5x. Me convendría que aparezca. Exacto. El amigo Juan Vázquez Valverde me dice que agrupe, que efectúe en parejitas. Exacto, claro que sí. Claro. Estos dos de acá y estos dos de acá. Ya. O sea, vamos a multiplicar conveniente. Vamos a multiplicar conveniente. A ver, multiplicando sería el x más 1 por x más 4, x más 1 por x más 4, x al cuadrado más 5x más 4, x más 2 por x más 3, x cuadrado más 5x más 6 más... Oye, pero aquí no aparece x al cuadrado más 5x. ¿Y ahora qué hago? Desdoblo. Así es. Se desdobla. X cuadrado, en vez de 6x, 5x más x. Eso me da 6x. Todavía más 1 al cuadrado y todavía más x más 1. Entre x cuadrado más 5x más 3. Ahora sí, pues, ahora sí. Entonces, como te dije, el teorema del resto solo se aplica cuando son divisores lineales. Pero, ahí viene el pero, mediante artificios puedo lograr que un divisor que no es lineal tenga la forma de uno que sí es lineal. X al cuadrado más 5x es A. Y si es A, ¿cómo queda la división? ¿Cómo quedaría la división? Bueno, aquí aparece x al cuadrado más 5x, aquí también, y aquí también. Y voy a reemplazar. Sería entonces A más 4 por A más 6 más A más X más 1 elevado al cuadrado más X más 1 y todo esto dividido entre A más 3. Esa sería la división. Esa sería la nueva división haciendo el cambio de variable.
Y como yo quiero encontrar su resto, el divisor lo igualamos a 0. ¿Qué implica? Que el valor de A esta vez sería menos 3. Evalúa en el dividendo cuando A sea menos 3. Evalúo en el dividendo cuando A sea menos 3. Empecemos entonces, menos 3 más 4, eso sería 1. Menos 3 más 6, eso sería 3. Menos 3 más 1, x menos 2, ¿te parece? Menos 3 más 1 sería menos 2. X menos 2 al cuadrado. Más x más 1. A ver, ¿qué sale entonces? Aquí sale 3 más x cuadrado menos 4x más 4. Y a esto le sumo x más 1. Agrupando, x al cuadrado menos 3 veces x, 4 más 1, 5, más 3 sería 8. X al cuadrado menos 3x más 8 sería el residuo de esta división. Coméntame, ¿se entiende o no se entiende este problema 11? ¿Se entendió? Muy bien. Muy bien. Listo, entonces, creo que ya quedó claro. Que el teorema del resto también lo podremos aplicar cuando el divisor no sea lineal, ¿no? Creo que ya quedó claro eso, ¿no? El teorema del resto se puede aplicar también para divisores no lineales, obviamente haciendo un previo cambio de variable. Bien, otras variantes. Faltan una variante más, o sea, falta una variante más de esto que se llama teorema del resto. Falta una variante más. Esta variante es la pregunta 2. Detalle, ¿ya? Detalle, ¿ya? Un detalle. Nota. Yo tengo la división de, por ejemplo, 70 entre 20. 70 entre 20. Calcular el residuo de la división de 70 entre 20. ¿Ok? Algunos hacen esto. Quiero hallar el residuo. Allá pues lo simplifico. 7 entre 2. Respuesta 1. ¿Estaría bien que haga eso? ¿Estaría bien? Respuesta 1 entonces. 70 entre 20, residuo 1. No, ¿sí o no? No, definitivamente no. Y mucha gente a veces hace eso, ¿no? Simplifica, divide normal y como si no pasó nada, dan la respuesta. 70 entre 20, esto es por 3, 60, y va a sobrar 10, y va a sobrar 10. El residuo es, sí, el residuo es 10. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tú viste la posibilidad de simplificar primero? Tú dijiste, ya, como los dos tienen décima, le saco décima a los dos. Si le saco décima a los dos, la división se hace más fácil. 7 entre 2 sería por 3, 6, sobrando. Pregunta. ¿Qué sucedió con el cociente y el residuo de esta división cuando al dividendo y al divisor le sacamos décima? Si al dividendo y al divisor lo simplificas, el cociente, mira,
Al cociente le da lo mismo. Al cociente le da lo mismo que lo simplificas o no, que no lo hagas. Al cociente le da lo mismo si lo simplificas o no, le da lo mismo. Pero no al residuo. Al residuo no. Al residuo no le da lo mismo. Si tú simplificas, tú divides al dividendo y al divisor entre 10, automáticamente el residuo también quedó dividido entre 10. Eso fue algo automático. Al dividir el dividendo y el divisor entre 10, automáticamente tu residuo también quedó dividido entre 10. O sea, se redujo a su décima parte. Por eso sale 1, pues. Por eso sale el residuo 1. Repito, el cociente, al cociente le da lo mismo. Al cociente le da lo mismo. ¿Se entiende esta observación? ¿Se entiende esta observación? Ahora. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si en lugar de dividirlo entre 10, si en lugar de dividirlo entre 10, lo multiplico por una cierta cantidad? ¿Qué pasa si al dividendo y al divisor, esta vez lo multiplico por una misma cantidad? Cualquiera, pero que sea la misma. Digamos por 4. Voy a cuadruplicar al dividendo y al divisor. Sería 280 entre 80. 80 por 3, 240, y va a sobrar 40. Entonces, si el dividendo y el divisor son multiplicados por una misma cantidad, ¿cómo afecta eso al cociente y al residuo? ¿Cómo afecta al cociente y cómo afecta eso al residuo? Al cociente, nuevamente le da lo mismo. Al cociente no le interesa si los multiplicas o los divides por una misma cantidad, le da lo mismo, le vale, dice, a mí me vale, pues multiplícame, me vale, dice simplemente. Pero mira el residuo, él está pasando el residuo, también se está cuadruplicando, ¿ok? ¿Se entiende entonces estas notas? ¿Sí? Ya está. Estas notas entonces es para que las tomes en cuenta. Sí, es para que las tomes en cuenta. Sobre todo en los problemas que voy a hacer a continuación. Sobre todo en los problemas que voy a explicar a continuación. A ver. Pregunta número 12. Para la pregunta 12, dice lo siguiente: calcular la suma de los coeficientes del resto de la siguiente división. La división es x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por x a la quinta menos x a la cuarta más x al cuadrado menos 16 dividido entre x al cuadrado más 1 a la cuarta por x menos 2. ¿Listo? Me piden el resto, pues hay el resto de esta división y de ese resto me piden la suma de coeficientes. Coméntame cómo encontramos el residuo de esta división.
¿Cómo hago para hallar el resto de esta división? Coméntame. ¿Qué hago entonces, Gerson? Quiero hallar el resto de esta división. ¿Cómo multiplico? ¿Efectúo esto por esto primero? ¿Efectúo esto de acá arriba y abajo también? Claro. Si te das cuenta, ¿has preguntado o estás, Josué? ¿Estás preguntando o estás sugiriendo? Claro. Allá, ok. Si te das cuenta, hay factores en común. Hay factores en común. Entonces podemos simplificar. Claro, estos dos son iguales. Entonces los simplifico porque son iguales. Los simplifico porque son iguales. Y va a quedar x a la quinta menos x a la cuarta más x al cuadrado menos 16 entre x menos 2. Ah, ya, pues esta división está mucho más fácil, pues. Esta división está mucho más sencilla. Si me piden el resto de esta división, el divisor lo voy a igualar a 0. El divisor lo igualamos a 0. Lo que implica que x deberá tomar el valor de 2. X debería ser 2. Y lo reemplazo en el dividendo. Evalúo en el dividendo cuando x sea 2. 2 a la quinta, 32. 2 a la cuarta, 16. 2 al cuadrado, 4, menos 16. El dividendo cuando x es 2, es igual a 4. Y eso vendría a ser el resto. Listo. Respuesta. El resto de la división tiene que ser 4. La suma de sus coeficientes también sería 4. ¿O no? ¿Aló? No. No, ¿por qué no? Si acá está. Fue evaluado mal la casa. O está mal evaluado. Ah, porque no están las claves. O sea, si estuviese 4 en las claves, sí estaría bien. Ah, interesante. Interesante. O sea, si el 4 sí estuviese en las claves, sí estaría bien. Ya, muy buena teoría esa. Lógico, pues. Lo has simplificado, lo simplificaste. Y al simplificar, alteraste el residuo. O sea, este resto que está aquí, así parece. Este resto que está acá, es un falso residuo. Es un falso residuo. Al simplificar, ya lo alteraste, pues. Al multiplicar o al simplificar, lo alteraste el residuo original. Esto es un residuo falso. Profe. Entonces, ¿cómo sé quién es mi resto verdadero? Entonces, total, ¿cómo hay un resto verdadero? Simple. Recuerda que al simplificar esto al dividendo y al divisor, también se lo quitaste al residuo. Esto también se lo quitaste al residuo. O sea, le has quitado al dividendo, al divisor y también al residuo. Por lo tanto, a ese residuo tendrás que agregarle lo que le quitaste. Si le quitaste esto, tendrás que agregarle esto. Eso sería el residuo verdadero. Si lo simplifico, lo tengo que multiplicar. Si lo multiplico, lo tendría que dividir. Va a ser lo contrario. Aquí lo estoy simplificando, entonces esto ya está simplificado. Esto simplificado se vuelve 4. Por eso lo tengo que multiplicar. ¿Se entiende o no se entiende este paso final, jóvenes? Es por la propiedad que está ahí, justo ahí.
Es por eso que te he mencionado. Es por eso. Si tú simplificas dividendo y divisor, automáticamente simplificaste el resto. O sea, el resto que está acá es un falso residuo. Es un falso residuo. Si le saqué décima, le tengo que multiplicar por 10 para encontrar el resto verdadero. Por eso, si le simplifiqué esa cantidad, le tengo que multiplicar por esa cantidad. ¿Qué te pide el problema? Te pide la suma de los coeficientes. ¿Cómo se halla de esta expresión la suma de sus coeficientes? ¿Cómo hallarías para esta expresión, para este residuo, cómo hallarías la suma de sus coeficientes? Habla. Suma de coeficientes, evalúas cuando X sea 1, evalúas cuando X sea 1, evalúas cuando X sea 1. Y eso sería o no sería 64. ¿O no? ¿Está bien o no? La respuesta para el problema es entonces 64. ¿Todo bien? ¿Se entiende o no se entiende esta variedad? Ahora sí hay clave, claro que sí. Pero ¿se entiende o no se entiende digamos, este tipo de pregunta? Listo, entonces ya sabes, ¿ah? Ya sabes. Si al dividendo y al divisor lo simplificas, automáticamente tu residuo también quedó simplificado. Por más que no lo estés viendo ahí, ¿eh? Porque el alumno, como no lo está viendo, él asume que no se modifica, lo cual es falso. Si tú simplificas dividendo y divisor, automáticamente tu residuo también está siendo simplificado, por si acaso. Bien, fotito. ¿Por qué X es igual a 1? Porque eso es teoría. Eso es teoría de polinomios. La suma de coeficientes se calcula evaluando cuando la variable es 1. Eso es teoría. Teoría que tú ya tienes que saber. Teoría que ya hay que saber, muchachos. ¿Qué pasa con esta gente hoy? Suma de coeficientes, P de 1. Término independiente, P de 0. Así es. Así es. Jóvenes, por favor, ¿cómo van a fallar en esas cosas tan puntuales? Pues, por el amor de Dios. A ver, esta gente hoy. Estudiar teoría siempre. ¿Verdad? Bien, vamos por la fotito. Vamos por la primera fotito, la segunda fotito en todo caso ya del día.
Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. La pregunta 13 y la 14 son muy similares. Muy similares, la 13 y la 14. Son demasiado parecidas. Voy a hacer la 14 y tú harás la 13. ¿Ok? Dice en la 14, calcular el resto de la siguiente división. Pregunta 14. Pregunta 14. La división, pregunta 14, dice, X a la 2013 más X a la quinta más 1 entre X al cuadrado menos X más 1. Calcular el resto de esta división. Muy bien. Sugerencias. Dividir está de más, ¿no? Obviamente que tú me digas dividir sería una barbaridad. No se puede porque implicaría demasiados ceros. El teorema del resto. Allá, profe, le hago un cambio de variable. A x al cuadrado menos x le pongo una variable a. Ya, pero eso en el dividendo, ¿dónde va a aparecer? ¿Dónde aparece eso en el dividendo? La idea del cambio de variable es una expresión que se repite también en el dividendo. Si tú le cambias de variable a x al cuadrado menos x, es porque arriba también debería de haber x al cuadrado menos x. Y no hay forma, pues. Y no hay forma. Entonces, ¿qué sugieres? Muy bien. Es la gente que ya sabe, es la gente con experiencia, pues, ¿no? Esos dinosaurios ya saben que aquí hay que completar la suma de cubos, ¿sí o no? La suma de cubos. Muy bien, eso jurásico. Así es. Claro. Artificio. Esto es para hacer un artificio. El cambio de variable como está, no conviene. Pues. Pero, si multiplicas arriba y abajo por x más 1, ¿qué crees que pase? Pero ¿por qué x más 1? Si te das cuenta, este producto se llama producto notable. Este producto que está abajo es un producto notable. ¿Eso formará o no formará la suma de cubos? ¿Forma o no forma una suma de cubos? ¿Sí o no? Entonces, en la parte de abajo, en el denominador, esto por esto se vuelve x al cubo más 1. Ese será el nuevo divisor. Eso será el nuevo divisor. Y hacer el cambio de variable va a ser más sencillo, pues. Hacer un cambio aquí está mucho más sencillo que acá inicialmente. Bueno, multiplico todo esto por x. Sería x a la 2014 más x a la sexta más x a la 2013 más x a la quinta más 1. Eso sería en la parte de arriba. Eso sería en la parte de arriba. ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Hello. ¿Está bien o no? Ya está. Y ahora hacemos el cambio de variable. Ahora sí hacemos el cambio de variable. ¿A quién le hago el cambio de variable? Obviamente, para que el divisor sea lineal, a x al cubo le hago el cambio. El cambio está en x al cubo. X al cubo que sea A. X al cubo que sea A. Listo. X al cubo es
¿Muy bien? Muy bien. X al cubo sería, obviamente, X a la sexta sería A cuadrado. Obviamente, X a la sexta sería A cuadrado. Pregunta, ¿y el X a la 2013? ¿Quién sería el X a la 2013? ¿Cómo expresaríamos el X a la 2013? X a la 2013. Exacto. Elevándolo a la 671. Elevándolo a la 671. ¿Sí? Y el X a la 2014, ¿y quién sería el X a la 2014? ¿No sería por X nada más? ¿Sería por X o no? Sería únicamente por X. A la 671 por X. Claro, pues, por X. Nada más. Dime, ¿y el X a la quinta? ¿Y quién sería el X a la quinta? ¿Cómo representaríamos el X a la quinta? ¿Cómo sería el X a la quinta? ¿Cómo represento X a la quinta en función de A? Hello. ¿Será o no será A por X cuadrado? A por X cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Listo. La división sería X a la 2014 A la 671 por X, más X a la sexta, que vendría a ser A cuadrado, más X a la 2073, más... La división, ahora sí, X a la 2014, A la 671 por X, más X a la sexta, que vendría a ser A cuadrado, más X a la 2013, que vendría a ser A la 671, más X a la quinta, que es A por X cuadrado, finalmente más 1, entre A más 1, entre A más 1. Por el teorema del resto, lo igualamos a 0, el valor de A tendría que ser menos 1. El valor de A sería menos 1. Y eso lo reemplazo en el dividendo. Eso se reemplaza en el dividendo. Quedaría menos X más 1 más X menos 1 menos X cuadrado más 1. Se cancela este X, se cancela este menos 1. El dividendo, cuando A es menos 1, sería menos X al cuadrado, menos X al cuadrado, menos X cuadrado más 1. Y eso vendría a ser el resto. Pregunta entonces, respuesta menos X cuadrado más 1. ¿Qué falta? ¿Qué faltaría entonces? Claro. Esto en realidad es un falso recibo. ¿Por qué? Porque al multiplicar por X más 1 ya lo alteraste, pues. Porque al multiplicar por X más 1, lo modificaste. Entonces,
el residuo verdadero, ¿cómo se encuentra? El residuo verdadero, te dije, ¿no? Te dije, es lo contrario. Es lo contrario. Si tú estás multiplicando, lo vas a tener que dividir. O sea, sería menos x cuadrado más 1 dividido entre x más 1. Si lo multipliqué por x más 1, lo tendré que dividir entre x más 1. Oye, lo de arriba, si factorizo el menos, se vuelve diferencia de cuadrado. ¿Sí? Sería x más 1 por x más 1 dividido entre x más 1. Se va el x más 1, el residuo verdadero sería entonces menos x más. ¿Se entendió o no se entendió la pregunta 14? Comenta, ¿se entiende o no se entiende este problema 14? Listo. Entonces, con esto ya hemos explicado toda la teoría de Horner, Ruffini y el teorema del resto. Ya está explicada toda la teoría. Está quedando pendiente la teoría de divisibilidad. ¿Sí? Falta la teoría de divisibilidad. ¿Ok? Una de dos, o lo hago yo, o ustedes le dicen al profe Jaimito que el día que le toque a él la clase, haga la teoría. ¿Sí? No le tengan miedo. ¿Sí? No le tengan miedo. Dígale, profe, en vez de hacer seminario, profe, haga por favor la teoría de divisibilidad. ¿Ok? Y el profe normal lo va a hacer, Yo ya expliqué toda la teoría completa de Horner, Ruffini y teorema del resto con todas sus variantes. Si se dan cuenta, ya, ok. Richard me está confirmando que sí le toca a él. Ya, perfecto. Listo, Richard. Chévere. Bien. Entonces, ya hemos cubierto hasta la pregunta 14. Desde la 15 es ya divisibilidad. Desde la 15 ya es divisibilidad. ¿Ok? Vamos entonces a lo que es el material división parte 2. Vamos al material que dice división parte 2, ¿sí? El que tuvimos haber tocado ahorita. División parte 2 entonces. ¿Ok? División algebraica parte 2. ¿Sí? Ahora sí, vamos a repasar todo lo que hemos aprendido. Vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta este momento. Este material de división 2 tiene justamente Horner, Ruffini y teorema del resto. Lo que hemos visto hasta este momento. ¿Sí? ¿Ok? Es un material bastante extenso, dicho sea de paso. Son 50 preguntas. Para ustedes es demasiado, ¿no? Es demasiado para ustedes. Yo no sé por qué le ponen a ustedes como buenos, ustedes le ponen 50 problemas. Qué bacán sería que ustedes se coman esos 50 problemas, ¿no? Qué bacán sería. Con la justa llegarán a 30 y eso todavía, y eso, podría apostar que pasa eso. Muy bien. Ya está, dice ya acabó los 50 problemas. Claro. Así es. Bien. Sí, está manejable este material. Está manejable. Como dice Rudy, menos es más. Bueno, empecemos entonces. Empecemos hasta las 9:45. Hasta las 9:45 vamos a revisar esos problemitas, ¿ya? Bueno, según el cajón de claves, la 1 dice que es enano, la 2 es avión, la 3 es beso, la 4 dedo y la 5 dedo, según cajón de claves, ¿sí? Según cajón de claves, 1 enano, 2 avión, 3 beso, 4 dedo, 5 dedo. Por favor, chequea
chequea las primeras 5 preguntas, revisa las primeras 5 preguntas y dime si ves alguna pregunta que te parece un poco difícil, normal. De las primeras 5 preguntas. De las primeras 5 preguntas. Míralas bien y dime alguna pregunta en particular que te diga, no, está complicada. Sobre todo los cachorros, ¿no? Sobre todo los cachorros. ¿Nada? ¿Todo bien? Oye, habla. No seas Moncia, no seas Lorna. Si te falta algo, habla. Habla, sí. Bueno, al menos comenta, profe, la 3, profe, la 4, comenta. Normal, díganlo, ¿ah? Normal, de la 1 a la 5. Profe, a mí no me sale la 4 o la 5, qué sé yo, pero dilo. Tampoco hables por hablar, pues, o sea, se queda bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Ninguna? Están bonitas, dice. Cuando no tú, pues soy. Ya, entonces, bueno, que conste, los chicos no están preguntando, los chicos nuevos. Son 73 participantes, no participan todos. A ver, en la pregunta 5, ¿qué coeficiente deberá tener el término de segundo grado del polinomio tal para que sea divisible entre x menos 2? ¿Qué coeficiente tendrá el término de segundo grado? El término de segundo grado, aquí está. Me están preguntando qué coeficiente deberá tener el término de segundo grado del polinomio 2x cubo más ax cuadrado más 14x menos 8. ¿Cuál será el coeficiente del término de segundo grado para que esto sea divisible por x menos 2? Eso me dice el problema. Esa es la pregunta del problema. ¿Cuál deberá ser el coeficiente del término de segundo grado de este polinomio para que la expresión, para que toda esta expresión sea divisible por x menos 2? Eso dice el problema. Pregunta, ¿qué significa la expresión sea divisible? Divisible. ¿Qué implica que sea divisible? ¿Qué implica que sea divisible? ¿Qué implicará que sea divisible? Que el resto debe ser 0. Eso significa que la división debe ser exacta. Divisible es división exacta. O sea que yo divido el polinomio 2x al cubo más ax cuadrado más 14x menos 8, lo divido entre x menos 2. Esta división debe ser exacta. Muy bien, ¿y ahora qué hago? ¿Divido entonces? Horner, Rufini, ¿qué hacemos? Habla. Habla. ¿Cómo llamamos a? ¿Aló? ¿Cómo llamamos a, muchachos? Por el teorema del resto, pues. El resto debe ser 0. El resto debe ser 0. Aplica el teorema del resto. Esto se iguala a 0. El valor de x tendría que ser 2. Evalúo el dividendo cuando x sea 2. Evalúo en el dividendo cuando x sea 2. 2 al cubo por 2, 16. 2 al cuadrado, 4 por a, más 21
y 8 menos 8. Estoy evaluando cuando X es 2. ¿Sí? Y esto a qué lo igualo? Esto lo igualo a 0 porque es dato del problema. Ya salió, pues. Ya salió. 20, 36. 4 veces A es menos 36. ¿O no? Conclusión, el valor de A debería ser menos 9. El valor de A sería menos 9. Por eso la 5, por eso la 5 es dedo. Por eso la 5 es dedo. Bien, te pregunto otra vez, de la 1 a la 5, ¿tendrás ahí alguna otra inquietud de las primeras 5 preguntas? Nada, ¿no? Manejables. Están bastante manejables. ¿Sí? Están bastante manejables. Muy bien. Vamos entonces con el bloque de las 6 a la 10. De las 6 a la 10, según cajón de claves, dice 6 enano, 7 casa, 8 enano, 9 beso y 10 casa. Así dice el cajón de claves. 6 enano, 7 casa, 8 enano, 9 beso, 10 casa. Te pregunto, de esas preguntas, de las 6 a la 10, la número 10 me pide Kendall. A ver, la número 6, la 8 también. La 6, la 8 y la 10, ¿ya? La 6, la 8 y la 10. Para la pregunta 6, calcular el residuo de la siguiente función. Raíz de 5 menos 2 por x elevado a la quinta menos 4 por x elevado al cubo menos 2 raíz de 5 por x más 6. Esto, pregunta 6, lo vamos a dividir entre x menos raíz de 5 menos 2. Calcular el residuo de esta división. Allá pues, teorema del resto, ¿no? Teorema del resto. Lo igualamos a 0. X sería raíz de 5 más 2 y lo reemplazo aquí, y lo reemplazo aquí, y lo reemplazo aquí. Pero sería trabajoso, ¿no? Reemplazar raíz de 5 más 2 a la quinta, raíz de 5 más 2 al cubo lo hace trabajoso. En este caso, entonces, me parece que el teorema del resto resulta operativo. Que entonces, bueno, si tienes fe en la parte operativa que tú conoces, si sabes que operas bien, bacán. Reemplaza y operas. Y si no, Divide. Voy a dividir. ¿Aplicando qué? Aplicando. Voy a dividir aplicando. A ver, ¿cuáles son los coeficientes de dividendo? Raíz de 5 menos 2. No hay x a la cuarta. Menos 4 por x al cubo. No hay cuadrático. Su lineal menos 2 raíz de 5 y 6 sería el independiente. Listo. Repito, dividiendo. Voy a efectuar la división. Esto se iguala a 0. El valor de x es entonces raíz de 5 más 2. El primero
El primero siempre baja. Baja raíz de 5 menos 2. Y ahora multiplica esto por esto. ¿Es o no diferencia de cuadrados? ¿Es o no diferencia de cuadrados? ¿Es o no 5 menos 4? ¿Te parece que ponga 1? Esto por esto, diferencia de cuadrados. Esto al cuadrado, 5, menos esto al cuadrado, 4, se vuelve 1. 0 más 1, 1. 1 por raíz de 5 más 2. Se suma raíz de 5 menos 2. Mira, a ver, se repite. Esto por esto, diferencia de cuadrados sería 1. 0 más 1, 1. 1 por raíz de 5 más 2. Al sumar sería menos raíz de 5 más 2. Esto por esto. Esto por esto es también diferencia de cuadrados, pues. Pero sería menos 1. Esto por esto sería menos 1. Y 6 menos 1, 5. Respuesta entonces, el resto de esta división va a ser 5. ¿Se entiende o no se entiende, Gerson? Habla. ¿Está bien, no? Listo. Entonces, en este caso, lo más práctico ha sido efectuar la división. Normalmente, encontrar el residuo es aplicar el teorema del resto, lo más fácil. Pero en este caso, aplicar el teorema del resto sería muy operativo y lo dijimos por qué. Vamos con la pregunta 8. Oye, pero la 8 se parece, pues, ¿no? La 8 es la misma idea que la 6. La 8 es la misma idea que la 6. ¿La puedes o no la puedes hacer? Porque es la misma idea, si te das cuenta. ¿Sí? Es casi lo mismo la 8. ¿Sí? Es casi lo mismo. Ok, la 10, también me pidieron la 10. La 10, oye, pero la 10 se parece a la 5. ¿O no? En la 10, en la pregunta 10, dice, en la pregunta 10, hallar el valor de n, para que el polinomio p de x es n a la quinta por x a la m menos 3 veces n a la quinta por x a la m menos 1 más 2 a la m más 4. Quiero que sea divisible entre el polinomio x menos 2. Quiero que sea divisible entre x menos 2. Otra vez. ¿Qué significa que sea divisible? Que la división sea exacta. Este es el divisor. O sea, será divisible entre este divisor. Entonces, aplica teorema del resto. Aplicando el teorema del resto, esto lo igualo a 0, x debería ser 2. Aplicando el teorema del resto, x es 2. Y eso lo reemplazo en el dividendo. Sería n a la quinta por 2 elevado a la m menos 3 veces n a la quinta por 2 a la m menos 1 más 2 a la m más 4. Más 2 a la m más 4. ¿Qué estoy haciendo? Estoy simplemente reemplazando x por 2. X por 2 simplemente. ¿Y eso cuánto debería ser? Eso por el teorema del resto, debe ser 0. Debe ser 0 porque la división es exacta. Por eso pongo 0, residuo 0.
¿qué hago? Simplemente factorizo. Voy a factorizar el 2 a la n menos 1. Me va a quedar n a la quinta por 2. Esto entre esto, n a la quinta por 2, menos esto entre esto sería 3n a la quinta. Y esto entre esto sería 2 a la quinta. Para que este producto dé 0 es porque o él es 0 o esto es 0. 2 al algo jamás te daría 0. Esto tendrá que ser 0 entonces. Conclusión, para que esto sea 0, lo igualamos a 0, ¿sería o no sería? Menos n a la quinta más 2 a la quinta igual a 0. El valor de n sería 2. El valor de n tendría que ser 2 entonces. ¿Se entiende o no se entiende la resolución de este problema 10? ¿Aló? Para quien pidió la 10, ¿se entiende o no se entiende? Listo. Listo. Vamos entonces con una fotito más. Una fotito más. Bien, de las primeras 10 preguntas, creo que nada más, ¿no? Veamos entonces ahora las preguntas de la 11 a la 15. Otra vez, según cajón de claves, de la 11 a la 15, la 11 es dedo, la 12 debe ser beso, la 13 casa, la 14 casa y la 15 enano. Según cajón de claves, la 11 es dedo, la 12 es beso, la 13 casa, 14 casa y la 15 enano. Ya, de esas preguntas, chequéalas, de esas preguntas, alguna en especial que te parezca difícil, de la 11 a la 15, comenta, de la 11 a la 15, habla, de la 11 a la 15,
De la 11 a la 15, ¿ninguna? ¿Seguros? Revísalos bien, ¿ah? Dana me pide la 15. La 12 y la 14. 12, 14. La 12 y la 14. A ver. Para la pregunta 12, para la pregunta número 12, dice lo siguiente. Pregunta 12. Pregunta 12. Calcular n sobre m. Calcular n sobre m. Sabiendo que la siguiente división es exacta. Y la división es x a la m por x menos a la 3m menos 256 por 3 veces a menos x elevado a la 2n. Y esto lo vamos a dividir entre x menos 2a. Y esto está dividido entre x menos 2a. Listo. Encontrar n sobre m si esa división es exacta. División exacta, ¿qué implica? Residuo cero. Y si es residuo cero, ¿qué cosa puedo aplicar acá? ¿Qué me convendría aplicar acá? ¿O efectuamos la división? ¿Efectúo la división? Imposible, ¿no? Me parece que es imposible. ¿Qué convendría aplicar? Creo que está visto, ¿no? El teorema del resto. Es para que apliques el teorema del resto. Se iguala el divisor a 0. X es igual a 2 veces a. Evalúas en el dividendo cuando X sea 2A. En el dividendo cuando X sea 2A. Sería 2 veces A elevado a la M por 2A menos A por A elevado a la 3M. Menos 256 por 3A menos 2A sería A elevado a la 2M. Y si la división es exacta, es porque el residuo debe ser 0. El residuo debe ser 0. Esto es 2 a la m por a la n por a la 3m. Y eso debe ser igual a 256 por a la 2n. 2 a la m, producto de bases iguales, se suman exponentes por a la 4m. 256 es 2 a la octava por a elevado a la 2n. Listo. Solo me queda comparar, pues. Comparamos. Para bases iguales, exponentes iguales. Para bases iguales, exponentes iguales. Para bases iguales, exponentes iguales. 2 a la n, igual que 2 a la 8, m vale 8. A la 4m es igual que a la 2n. El doble de m es igual a n. Y si m vale 8, el valor de n sería entonces 16. Te piden n entre m. N entre m sería simplemente 2. Sería 2. Por eso la respuesta de la 12 sería besito. Para quien me preguntó por la 12, ¿se entiende o no se entiende? Para quien preguntó la 12, comenta. Comenta. Para quien pidió la 12. Listo, Daniela. Listo. Que se entienda, por favor, que entiendas bien la pregunta. Vamos con la 14. Vamos con la 14. Pregunta 14. Pregunta 14.
Dice en la 14, encontrar el resto de la división. Encontrar el resto de la siguiente división. La división es x a la sexta menos 3x al cubo más 5 dividido, pregunta 14, entre x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Bien. Oye, el que pidió la 14 ya se pasó de flojo, ¿eh? La personita que me pidió la 14 ya se está pasando de flojo, pues ya. Flojo o floja, no sé si ha sido chico o chica. Pero ya se pasa de flojo, pues. Mira el que me has pedido de la 14, ¿ya? Sí, la verdad, mira bien la pregunta, mira bien ese divisor. ¿Es flojo o floja? Porque de verdad no hay otro calificativo. No hay otro. O sea, no es que no sepa. Es que le ha dado flojera efectuar. Mira lo de abajo. Lo de abajo es un producto notable. Lo de abajo es un producto notable, por favor. ¿Por qué no operaste simplemente? Mira, no te pases. Lo de abajo, si tú lo efectúas, es una diferencia de cubos. Lo de abajo es un producto notable que tú ya tienes que saber. Productos notables ya lo tienes que saber. No hay excusa para que no sepas en qué se transforma ese producto. Mira pues, la flojera o de repente, no sé, o el no estudiar bien, ¿no? Hasta ahora no repasas bien y hasta ahora no reconoces una diferencia de cubos. Y eso no está bien. Y eso no está bien. Eso está muy mal definitivamente. No, mi hígado se regenera, chicos. Yo tengo un hígado de verdad milagroso, ¿no? Después de cada clase, mi hígado se regenera. O sea, siempre en la noche vuelve a crecer. Es como un ave fénix. Se quema por completo y nace un nuevo hígado. Sí, eso, ya mi organismo se ha acostumbrado a eso. Así es. Sí, yo manejo con hígado nuevo. O sea, mi hígado termina a las 5 de la tarde, termina hecho una porquería, eso sí es verdad. Termina hecho una desgracia mi hígado, pero ya me levanto con hígado nuevo. Créeme. Así que no te preocupes de mi hígado. Preocúpate en tu estudio, más bien, así es. Preocúpate en estudiar, más bien. Mi hígado está tranquilo, no hay problema. Mi hígado está mejor que tú. Y eso que es un hígado cuarentón, casi cincuentón es mi hígado, y está como nuevo. Está como nuevo mi hígado, por si acaso. Bueno, teorema del resto, pues. Pero para eso un cambio de variable, pues un cambio de variable. Hacemos el cambio de variable, x al cubo debería ser a, y si x al cubo es a, elevando al cuadrado, x a la sexta sería a cuadrado. Y solamente reemplazo. Sería x a la sexta menos 3 veces x al cubo más 5 entre a menos 1. Ya está, pues. Me están pidiendo el resto de esta división. Igualamos a 0. El valor de a es 1. Y eso lo evalúo en el dividendo. En el dividendo, cuando a sea 1, 1 menos 3 más 5, eso sale de... Por favor, no peques de flojo o floja, por favor. Hay cosas que sí puedes hacer, pero de repente, no sé, por dejadez o por no estudiar bien, no lo estás haciendo, pero lo vas a corregir, pues. O sea, estás a tiempo. Lo puedes corregir, siempre y cuando lo quieras hacer. ¿Ok? Listo, entonces. Vamos con la pregunta 15. Vamos con la 15. Ya les expliqué todas las variantes de
el teorema del resto y también de Horner y Ruffini. A ver. En la 15 también, pues, chaqueta gente, oye. Esta gente, ¿qué pasa esta gente? 15. El resto de la siguiente división es de la forma AX más B. Y la división es X a la 16 menos 5 veces X a la octava más 3 veces X a la cuarta más 7 veces X menos 1 dividido entre X a la cuarta más 1. Otra vez. Preguntas así ya la hemos hecho. Preguntas así ya la hemos explicado. Al comienzo de la clase ya la hemos explicado. Entonces, la labor de un estudiante es simplemente escuchar bien las indicaciones, escucharlas bien, pero al 100% bien concentrado, para que él asimile esas indicaciones y las pueda aplicar en problemas semejantes, en problemas parecidos. Preguntas así, repito, ya las hice. Por lo tanto, si tú me escuchaste y yo pregunté, jóvenes, ¿quedó todo claro? Bueno, no puedo decir todos porque no todos responden. Dijeron, sí, profe, se entendió. Pero supongo que hay gente que no entiende y no pregunta. Y eso también está mal, pues. Está mal que no preguntes. Está mal que no preguntes. Si algo no sabes, haz como Gerson. Sé como Gerson. Sí, sé como Gerson. Gerson pregunta a cada rato, ya exagera a veces. Entonces, por favor, sé preguntón, pregunta a cada rato. ¿Sí? Pregunta, por favor, pregunta. Si algo no entiendes, estás para preguntar. Repito, guíate, ahí está, mira, fíjate su nombre, Gerson Coyacunto, guíate de él, y síguelo para que te des cuenta cuántas veces pregunta. Sí, síguelo, stalkealo si gustas, stalkealo, y va a ser que es el que pregunta más. Claro, pues, es que hay que preguntar, pues, hay que preguntar. Bueno. Muy bien. Eso, porque la gente no pregunta, exacto, José. Bueno, esto de aquí, si me piden el resto, es para que apliques el teorema del resto. Pero así como está, no se puede aplicar porque el divisor no es lineal. Lo que implica un cambio de variable. Esto implica un cambio de variable. A X a la cuarta vas a ponerle A. Y todo gira, y todo va a girar en torno a este cambio de variable. Profe, ¿qué sería el X a la 16? Para que salga X a la 16, elévalo a la cuarta. Elévalo a la cuarta y saldría X a la 16. Profe, y para que sea X a la octava, elévalo al cuadrado. Elévalo al cuadrado, eso sería X a la octava. Listo. Y ahora solo queda reemplazar. Reemplazando. Se rayó esta tinta. Hasta la tinta se raya. Hasta la tinta se indigna. Hasta la tinta Faber-Castell se indigna por esta pregunta. Me resisto a hacer este problema, dice. Me resisto. Alucina, ¿ves? Alucina. Hasta la tinta se indigna. Increíble. Ok. Sería entonces en la parte de arriba, lo siguiente: X a la 16, A la cuarta, menos 5 veces X a la octava, más 3 veces X a la cuarta, más 7 veces X menos 1.
entre A más 1. Así estaría quedando. Así estaría quedando. X a la 16, 5 veces a x a la octava, más 3x a la cuarta, más x menos 1. Si queremos el resto, lo igualamos a 0. El valor de a es menos 1. Evalúo en el dividendo cuando a sea menos 1. Y sería 1 menos 5 menos 3 más 7 veces x menos 1. Eso es cuando a es menos 1. Esto sería el resto. Y ese resto va a ser 7 veces x. Este 1 se va con este menos 1. 7x menos 8. Según el problema, el resto es de la forma ax más b. Si comparamos, el valor de a sería 7 y el valor de b sería menos 8. La pregunta es, ¿cuánto vale a más b? A más b sería menos 1 y por eso la clave sería enana. Para quien pidió la 15, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entendió? ¿Aló? Comenta. Listo, muchachos, 9:45, hora del desayuno, ¿sí? Y dale, hay gente que está enamorada de Jara. Bien, entonces lo dejamos aquí, y nos vemos a las 10 en punto para el bloque de numeración, ¿sí? Ok, futuros pisados, esa gente que ama Jara, de hecho que son futuros pisados, ¿no? Se están reflejando en Jara. Ya te imagino, en fin, la idea es que sea un contraejemplo. Claro, también un pan con torrejita, excelente. Listo. Nos vemos entonces, Richard.